Hola hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es José Elmer Pacheco y el tema del día de hoy es: y estas señales seguirán a los que creen. En Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora bien, si nos ponemos a interpretar estos dos versículos sin el contexto, lo que interpretaríamos sería algo así: toda persona que cree en los milagros podrá exorcizar, hablar en lenguas, ser inmune a todo veneno y sanar enfermos milagrosamente. Y el día de hoy hay muchas iglesias y predicadores que interpretan así estos dos versículos. Pero, ¿es realmente esa la interpretación correcta? ¿Es realmente eso lo que enseña este pasaje? Si somos honestos, cada uno de nosotros diría: yo no puedo hacer nada de lo que está escrito ahí. Tal vez pudiera aprender, ¿verdad?, un nuevo idioma o fortalecer mi sistema inmunológico como contra venenos, ¿verdad?, como lo hacen algunos. O tal vez pudiera ayudar a un enfermo con medicinas. Pero si somos honestos, ni siquiera los que interpretan de esa forma este pasaje pueden hacer esas señales. Ahora vamos a ver la diferencia entre creen y creyeren. Porque si se fijan, ahí en Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Pero en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, las dos citas anteriores dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí la palabra creyere se dice de aquellos que iban a escuchar el evangelio a través de los apóstoles, algo que todavía estaba por suceder, es decir, era una acción futura. Pero la palabra creen, que se encuentra en Marcos 16 y 17, Jesús se lo dice a los apóstoles con quienes estaba hablando en ese momento, en tiempo presente, es decir, nada más ahí a ellos le estaba diciendo. Entonces uno puede ver, ¿verdad?, cómo la diferencia entre Marcos 16, 16, que dice: el que creyere y fuere bautizado, y la palabra que dice en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué? Porque el versículo 17 está hablándole directamente a los apóstoles, y el versículo 16 está hablando de aquellos a quienes ellos iban a predicarle la palabra de Dios. Entonces, algo que quería yo decirles es: ¿creer en qué? Bueno, los que creen que Jesús les estaba prometiendo todas esas señales a todos aquellos que se bautizaran, lo cual ya vimos en referencia a que no es así, porque si no diría ahí: y estas señales seguirán a los que creyeren, y no dice así, sino se lo está diciendo directamente a los apóstoles. Pero bueno, la cosa es de que esas personas que creen que esas señales iban a seguir a todos aquellos que se bautizaran, dice que los que no hacen milagros es porque no creen en milagros. Pero si somos honestos con el contexto, la palabra creen en Marcos 16, 17 no se está refiriendo a creer en milagros, sino a creer en la resurrección de Cristo. Obviamente, entonces la pregunta que se hace es: ¿cómo va uno a creer la posibilidad de que los apóstoles hayan dudado de su resurrección? Bueno, pues para responder a esta pregunta solo hay que mirar el contexto. En Marcos capítulo 16, versículo 9 al 11, dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, es decir, a sus apóstoles, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Aparte de María Magdalena, otras mujeres les testificaron la resurrección de Jesús. Eso lo vemos en Lucas 24, 11, que dice: mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Continuando con el contexto del pasaje que estamos estudiando, en Marcos 16, versículos 12 y 13, dice así: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, hablando apóstoles, que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Imagínate,
No le creyeron a María Magdalena, ni a las otras mujeres, ni tampoco les creyeron a los 2 apóstoles que iban de camino a Emaús. Y si nos ponemos a pensar, no solamente no le creyeron a ellos, sino que ni siquiera le creyeron a Jesús. Porque ¿cuántas veces no les dijo él que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar? Bueno, no por nada, el siguiente versículo, ahí en Marcos 16:14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos. Acuérdense, Judas ya se había suicidado. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, como podemos ver, todo el contexto indica que sí era necesario que Jesús les dijera a sus apóstoles que la única manera que esas señales llegarían a seguirlos era si realmente creían en su resurrección. Y el mismo contexto nos vuelve a confirmar que las señales fueron prometidas a los apóstoles, no a los que ellos fueran a bautizar, por la manera en que termina el pasaje. Ahí en Marcos 16, versículos 19 y 20, que dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, es decir, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahora, quiero mencionarte esto, que no te perturben los que interpretan mal este pasaje. Entonces, como acabamos de ver, los apóstoles podían realizar todos esos milagros que hacían porque Jesús se los había prometido a ellos, no a los que ellos iban a bautizar. Pero lamentablemente los que malinterpretan este y otros pasajes dicen que los que no hacen milagros es porque no tienen fe. Lo que ellos no confiesan, esas personas que interpretan así equivocadamente esta lectura, es que lo que ellos no confiesan es que ellos mismos no pueden realizar toda esa serie de milagros que dice Marcos 16:17, por lo que ellos mismos se están condenando a sí mismos, ya que el que se aplica ese versículo a sí mismo, sin poder hacer todas esas señales, está diciendo que no cree en la resurrección de Jesús. Y nadie que sea incrédulo de eso puede ser salvo. En Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, que el que no cree en su resurrección no puede ser salvo. Y si tú dices que la evidencia de tu fe es poder hacer milagros, tú solito te condenas. Entonces, no les creas a aquellos que dicen que debes hablar en lenguas o hacer otros milagros para comprobar que Dios está contigo. Las Escrituras no enseñan eso. Al contrario, Jesús nos advierte mucho que muchos van a creer que son salvos porque realizan muchos milagros en su nombre, cuando en realidad están bien perdidos. En Mateo 7, 22 y 23, Jesús nos dice: muchos me dirán en aquel día, esto es una profecía directamente de Jesús, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice el Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pregunta: ¿cómo podían hacer milagros los que no eran apóstoles? Bueno, así como los milagros que hacía Jesús ponían en evidencia que Él era el Mesías, eso lo vemos en Mateo 11, 2 al 5, de la misma manera, los milagros que realizaban los apóstoles ponían en evidencia su autoridad apostólica, 2 Corintios 12, 12. A diferencia de los dones que uno tiene y desarrolla desde que nace, los dones espirituales solo se podían obtener por la imposición de las manos de los apóstoles. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 8, versículos 18 y 19, y también Romanos capítulo 1, versículo 11. Y una vez que las escrituras fueron completadas, la iglesia dejó de su etapa infantil y su necesidad de los dones milagrosos. Eso lo puedes ver en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 11. Con esto no estoy queriendo decir que Dios no puede hacer milagros el día de hoy, sino que ahora Él nos concede nuestras peticiones a través de la oración y no a través de hacedores de milagros.
En Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, una advertencia contra los hacedores de milagros. Jesús sabía que muchos hacedores de milagros iban a venir después de él, pretendiendo ser Dios. Y por eso, pretendiendo ser de Dios. Y por eso nos advirtió acerca de ellos. En Mateo capítulo 24, vamos a ver el versículo 5, 11 y 14. Mateo capítulo 24, versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre. Aquí está hablando Jesús diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjense cómo dice aquí: vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Y se fijan cómo dice muchos? Y el versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos, como dijo en el versículo 5, y falsos profetas, como dijo en el versículo 11. ¿Y qué dice ahí? Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es lo que dice el versículo 24. Si se fijan, dice que se van a levantar muchos falsos cristos y falsos profetas y van a hacer grandes señales y prodigios. O sea, Jesús no niega que sí van a hacer grandes señales y prodigios, pero no van a ser de parte de Dios. Es importante lo que dice aquí Jesús. Recuerda que Cristo, porque hay muchos que piensan: bueno, yo casi no he escuchado a nadie que diga que es Cristo, pero si te acuerdas de algo, fíjate, Cristo significa ungido. Y a los hacedores de milagros les encanta llamarse a sí mismos no solamente profetas o apóstoles, sino ungidos. Dicen: oh, este hermano es ungido, este otro hermano es ungido. Y se están refiriendo al hecho de que puede hacer milagros. Acuérdense, la palabra ungido es lo que significa Cristo. Entonces no quieras tú pensar que solamente aquellos que son falsos son aquellos que se llaman a sí mismos Cristos en ese lenguaje, así Cristo, sino también la interpretación realmente que es en español, que viene siendo ungido. Ahora, sabemos que nosotros como cristianos somos ungidos con el Espíritu Santo en el sentido de que Él mora en nosotros. Y entonces es bien importante ver, pero cómo ellos utilizan la palabra ungido para dar a entender es una persona que hace milagros. Entonces, si se fijan, como si realmente hay muchas personas que pretenden ser Cristos el día de hoy, es decir, ungidos con el poder de hacer milagros. Y aquí Jesús dice: mucho cuidado con ellos, porque ellos realmente no vienen de parte mía, aunque hagan puros milagros en mi nombre. Aún así, no son míos. Entonces, bien importante, ¿verdad?, ver las advertencias del mismo Señor Jesús. Ahora, señales que siguen a un verdadero cristiano. En el mismo pasaje donde Jesús condena a esas personas que se creían salvos porque hacían muchos milagros en su nombre, dijo lo siguiente, ahí en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mientras que la gente del mundo se deja impresionar por los dones de una persona, Dios quiere que nosotros nos fijemos en lo que Él se fija, en los frutos. En Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, Jesús dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Sí se fijan cómo Él se fija en frutos, no en el hecho de que si puede hacer milagros o no? Y el versículo 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿verdad?, una vez que te hayas bautizado, enfócate en dar fruto que alabe el nombre de Dios. En Gálatas 5, 22 y 23, en este último pasaje, queremos ver, ¿verdad?, cómo él menciona la palabra ahí, el fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Acuérdate, Dios quiere que nosotros ya nos concentremos en proveerle a Él, al Padre Celestial, mucho fruto, una cosecha de mucho fruto. Eso es lo que Dios quiere que nos enfoquemos y no andar pensando en señales y cosas que Jesús realmente solamente se lo había prometido a los apóstoles. Gracias y Dios los bendiga.